tribunales de feria, que en realidad tiene muy poco gusto a feria judicial, porque entre el jueves y el viernes pasado, mientras muchos hacían las valijas para aprovechar estos 15 días que tienen de receso, nosotros estábamos ahí tratando de atajar la cantidad de información que surgía de tribunales. Felisa Micheli, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Mauricio Macri y el caso Lindoamericano, que lo vamos a tratar particularmente, la efedrina, todo eso surgió entre el jueves y el viernes previo a esta feria. Mucha información y obviamente los coletazos de lo que vino pasando todo esto acá en Inimputables. Arrancamos con cómo vino la semana. Siempre nos preguntamos lo mismo los últimos 2 o 3 días, donde tribunales y jueces sacan resoluciones a patadas y nosotros tenemos que trabajar, es así. Una de las resoluciones, Romina, en las que me tocó comentar, es la de Felisa Micheli, es la ex ministra de Economía del kirchnerismo. Había sido condenada por un hecho en el 2007, recordemos, en su despacho del Ministerio de Economía. La brigada que estaba haciendo una brigada antiexplosivos, que estaba haciendo una cuestión de rutina, encuentra 100.000 pesos y 31.000 dólares. La condenan a 4 años de prisión hace muy pocos años. Ahora la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, bueno, confirma la condena, pero si uno lee entre líneas, es una noticia que cae muy bien a la ministra porque anulan la pena, es decir, dicen que es culpable, que tiene que ser procesada y condenada, que está bien. Que tiene responsabilidad en el hecho que se le adjudica. Exacto, que tiene responsabilidad en el hecho que se le adjudica, pero no que es excesiva la pena de 4 años que le había fijado el Tribunal Oral Federal número 2, con lo cual retrotraen la pena, apartan ese tribunal y ahora otros jueces tienen que poner la pena. Ahora, lo que resulta acá, Romina, es que de confirmarse esa pena de 4 años, de quedar firme esa pena, la ministra tenía que cumplir esa pena, era una de cumplimiento efectivo. Ahora, si estamos hablando de que le piden rebajar la pena y ponen en una pena de 3 años o menos, obviamente queda en suspenso, por eso hablamos de que es una muy buena noticia para la ex ministra de Economía, que recordemos se vendió como el caso de la primera ex funcionaria del kirchnerismo condenada durante estos últimos años. Así que una mala noticia, pero que si uno lee entre líneas, termina siendo una muy buena noticia para la ex ministra de Economía, que había sido condenada por el hallazgo de ese dinero. Y es un dato y un aporte importante porque pocos entendían en la confusión del viernes por qué celebraban, digamos, ¿no? Sí, claro, la gente cercana al entorno de la ex ministra Felisa Micheli. Mariano Martín, al exterior. Sí, como si fuera poco lo que pasó en estos últimos días en Buenos Aires, en Argentina, también hubo novedades judiciales. Hoy mismo en Nueva York, la circunscripción central, donde pasa Wall Street, los negocios, las finanzas, los mercados, el juez, que ya empezamos a conocer todos tenemos la cara esa tremenda del juez Tomás Griesa, tomó una decisión que era esperable, pero no por eso menos dañina y complicada para la Argentina, que tiene que ver con no aceptar esta medida cautelar. Por tercera vez el juez dijo lo mismo, por eso digo previsible. ¿Qué dijo el magistrado? No ha lugar a la medida cautelar llamada técnicamente stay, que sería una suerte de poner en espera la ejecución de su propia decisión judicial, que implica que la Argentina tiene que pagarles de inmediato a los fondos buitres toda la guita que habían pedido y que habían comprado en esos bonos que por supuesto salían nada en el momento de la operación original, y luego con el valor nominal es lo que tiene que pagar finalmente la Argentina, 1.330 millones de dólares. Esto es algo que, ¿cuál es la definición? De acá al 30 de julio. Ya, la Argentina está obligada a sentarse y negociar con los fondos buitres. Pero al mismo tiempo los fondos buitres también tienen que estar obligados a negociar con la Argentina. ¿Por qué? Porque si se da el peor escenario, la cesación de pagos, el default, ¿qué pasa? Pierden todos. Nadie cobra. No cobran los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, pero tampoco cobran los fondos buitres. Pero otra vez Griesa dijo no. Otra vez Griesa dijo no, ya está acostumbrado a cachetearnos, la verdad que nos tiene de hijos el juez de la circunscripción neoyorquina, que tiene potestad básicamente sobre Wall Street y que su palabra fue refrendada por la Corte Suprema hace algunas semanas. Y volviendo acá a los tribunales de nuestro país, varias cuestiones, algunas hacemos referencia cuando arrancábamos Inimputables, una particularmente que generó cierta conmoción. Hoy me enteré, espero poder recordar el nombre antes de terminar el programa, que una senadora del Frente para la Victoria presentó un proyecto para evitar que se dé probation en los casos de violencia de género. La sala que integra Alejandro Slokar en la Cámara de Casación decidió, a pesar de lo que ya viene diciendo la Corte al respecto, a pesar de los distintos convenios
convenios internacionales donde cuando hay violencia de género se deniega la probation, bueno, porque la víctima en estos casos había acordado con el fiscal y entonces se la dieron. La verdad es que hay que entender el contexto. En general, una víctima de violencia de género puede tener enorme temor, puede no querer pasar por el proceso judicial, por eso acordar, y se busca que haya un proceso y que haya una condena. Bueno, otra vez una probation polémica, y este proyecto que prometo antes de que termine el programa vamos a tratar de dar el nombre de la senadora, tratando Sigrid, me lo están dictando para Kunat. Muchas gracias. Sigrid Kunat es la senadora del Frente para la Victoria que presentó este proyecto que sería innecesario si se siguiese la doctrina tanto de la Corte como de los convenios internacionales que la sala que integra Alejandro Eslocar no hizo. ¿Lavieri? Muchas cosas, estos días muchas cosas. Arrancamos con la más simple. Un corrupto de Estado como Ricardo Jaime se confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito. O sea, la Sala 1 de la Cámara Federal reafirmó lo que había dicho el juez Sebastián Casanelo, que este hombre, Ricardo Jaime, el encargado de la política de transporte en la Argentina en los primeros 6 años del gobierno kirchnerista, se enriqueció haciendo negocios en esa zona oscura de la administración pública que es la Secretaría de Transporte. Básicamente no pudo justificar 12,5 millones de pesos en bienes que fueron los que se les requirió que justificara. También confirmaron el procesamiento de algunos familiares del señor Ricardo Jaime, como su mujer, su ex mujer Elena Reis, su hermano Eduardo Daniel Jaime. Resolvieron falta de méritos para algunas personas y básicamente la Sala 1 de la Cámara Federal confirmó aquello que ya había dicho el juez Casanelo, que el señor Ricardo Jaime es un corrupto de Estado. Robó mientras fue funcionario público y por eso se enriqueció. Tal vez una muestra de cómo manejaba el transporte fue la tragedia de Once. Y en una semana agitada volvió José María Campagnoli a su fiscalía, situación incómoda por demás para la gente de la fiscalía y para la gente que va a ser investigada por el propio Campagnoli. Esto lo repetimos largamente en este programa. Debería servirle tanto a él como a quienes pueden ser investigados por el fiscal que el jury pudiese haber resuelto cuál era la situación, si era culpable de los cargos que se lo acusaban o no, y en todo caso si merecía la destitución o no. Quedó en un limbo judicial. Contamos hasta el cansancio que una de los jurados en cuestión de horas se iba a definir, a 6 horas definirse la situación de Campagnoli, tuvo un ataque de presión. No sabemos si es solamente presión médica o presión mediática porque no se comunicó con ninguno de los jurados. Lo cierto es que frente a lo que se daba por caído del proceso del debate, Campagnoli volvía a su fiscalía y tenemos el testimonio de 2 personas claves que actuaron a lo largo de todo este proceso. Primero vamos a escuchar a Javier Panero, integra el tribunal y es uno de los pocos que se animó a decir, mira, realmente esto es un escándalo, ya lo que pasó en este tribunal es escandaloso, deberíamos hacer un nuevo juicio. Y Panero, miembro del jury de enjuiciamiento a José María Campagnoli, decía esto en Imputables. ¿Por qué se levantó? Nosotros, tanto quien habla como la doctora Donato y el doctor Gauna, ya habíamos sostenido en diciembre que no advertíamos la existencia de causas para suspender al fiscal Campagnoli mientras se sustanciaba el proceso. Y entendíamos que actualmente tampoco existen esas causas como para mantenerlo suspendido. A ello se sumó, en este caso, la opinión del doctor Miño, que reemplaza a la vocal renunciante Martínez Córdoba, agregando Miño que durante todo este tiempo la audiencia que se frustró por la renuncia de una fiscal no pudo concluirse y no pudo arribarse a una sentencia en el término en que estaba previsto por motivos no imputables a la defensa ni a Campagnoli. Entonces, él advertía que en esas circunstancias no veía que se configuraran las causas que prevé el reglamento para mantener suspendido al fiscal, que son evitar la comisión de una conducta delictiva o poner en peligro la prestación del servicio. Esos fueron los motivos por los cuales
se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de Campagnoli. El 5 de agosto, en la audiencia preliminar, se va a conversar con las partes sobre cómo se va a incorporar toda la prueba al procedimiento. Las partes podrían pedir que se todos los testimonios, o podrían aceptar que se incorporen por su lectura o por la reproducción de los videos ya obtenidos con anterioridad. Luego de eso hay que fijar una nueva fecha de audiencia de debate. Llegar a un veredicto. Nuevo debate que se pone en duda porque la defensa de Campagnoli dice que no debería hacerse un nuevo juicio. Hablamos también, y acá están todas las voces, Daniel Adler fue quien presidió este jury, un hombre que en su momento fue recusado por pertenecer a Justicia Legítima. Todo el jurado había rechazado su recusación y responde también desde acá, obviamente, ¿no? Me parece que está de más decirlo, pero lo vamos a repetir hasta aburrirlos. Repudiamos cualquier tipo de agresión, las agresiones y las amenazas que sufrió también Daniel Adler, que dice esto sobre la situación de Campagnoli ya de vuelta en su Fiscalía de Saavedra. Hubo una revisión a los fundamentos que se brindaron el 12 de diciembre. Tres jueces consideraron que no se daban en el caso los supuestos necesarios para dictar una medida cautelar, y un nuevo juez, que es el doctor Miño, compartió básicamente estos argumentos. En tanto, otros tres jueces consideramos que se mantenían los argumentos brindados en esa resolución del 12 de diciembre, que fueron ratificados por la Justicia Federal de primera instancia y por la Justicia Federal de Cámara, a los cuales acudió el acusado en su defensa. Esperemos que continúe fuera de la ola de violencia que se ha dado. Es decir, en este momento está atravesado por una situación de intimidación hacia uno de los fiscales que fue amenazado, y también sabemos de que en las redes sociales han existido twitters con la cara de una de las juezas, que finalmente renunció. También yo tuve que poner en conocimiento del tribunal esta situación, que unánimemente repudió esta cuestión. Y en el día jueves por la mañana, la ciudad de Mar del Plata, y en especial el colegio donde concurre mi hija y también mi casa, el barrio, fueron inundados de panfletos donde decían que yo era un fiscal corrupto y que era un verdugo de Campagnoli. Esta situación de violencia esperemos no tenerla que pasar durante el nuevo juicio. Estas son situaciones sinceramente anormales. No han ocurrido este tipo de situaciones de ir en busca de los hijos de un fiscal. Realmente llama la atención y son propias de un esquema de pensamiento que no se corresponde con los valores de la democracia. Hace 22 años que me dedico a seguir temas de tribunales, casos de corrupción, armas durante el menemismo, las coimas en el Senado durante De la Rúa, el caso Chicone durante este gobierno, el desfachatado de Jaime durante este gobierno, y me asombré la semana pasada al leer el procesamiento que dictó la jueza María Servini de Cubría por algo así que se podría llamar efedrina para todos. Una cosa increíble. Fue procesado el secretario, el hombre que estaba a cargo de la Cedronar, Granero, un hombre del riñón de Néstor Kirchner, un hombre que vino de Santa Cruz con él, un hombre de la pingüinera absoluta, primero en el PAM y después en el Cedronar. Hasta la semana pasada era director de ENARSA, era funcionario público, no sé en qué anda ahora. Básicamente lo que demostró la jueza en un procesamiento que les recomiendo a los que se dedican a esto que lo lean, y a los que no también, porque es impresionante. ¿Cómo dejaron entrar
40.000 kilos de efedrina. La efedrina es una sustancia que se importa de la India, que se usa para crear metanfetamina, que es una droga de diseño. Cuando México cortó la importación de efedrina a México, los cárteles salieron a buscar mercados para conseguir efedrina, hacer droga de diseño y venderla. ¿Dónde vinieron? Entre otros lados acá. ¿Qué consiguieron? Que el organismo del Estado les dejara entrar efedrina a lo loco. Entre el 99 y el 2010 entraron a la Argentina 55.000 kilos de efedrina. Se usa para, ¿sabe usted para qué? La efedrina para cuando uno tiene problemas bronquiales o cuando está resfriado, los remedios tienen una pequeña dosis de efedrina que ayuda. Bueno, 55.000 kilos del 99 al 2010. En 4 años en la Argentina, y básicamente en el 2006, 2007, 2008 entraron 40.000 kilos. Lo dice la jueza Servini de Cubría, no lo digo yo, no lo inventó nadie. 40.000 kilos de efedrina entraron por un tubo a la Argentina y fueron vendidos, terminaron en manos de gente que está condenada, procesada o investigada en casos de narcotráfico. Es impresionante. Básicamente, un detalle, 1 kilo de efedrina se vendía entre 3.000 y 12.000 dólares. Los cálculos que hizo la jueza con su secretario Franco Garozzo en el procesamiento es que han ganado entre, escuche bien, 123 o 491 millones de dólares vendiendo estos 40.000 kilos de efedrina. ¿Y qué dice la jueza? Que hubo complicidad del Estado. Cuando, por ejemplo, una droguería, Berreta, sin historial, en manos de un jubilado o en manos de un chocolatero, hay una que estaba en manos de un chocolatero, conseguía un permiso, pedía un permiso para traer 1.000 kilos de efedrina, había una triangulación telefónica que hacía Casa Rosada, el secretario privado de Granero, y luego se comunicaba con esta gente que estaba involucrada en el caso. Uno de los peores casos de corrupción de los últimos tiempos. Efedrina para todo, un procesamiento dictado por la jueza María Servini de Cubría la semana pasada. En algún momento te voy a preguntar, no va a ser ahora ni te voy a tomar de sorpresa, por qué decís la Cedronar dejó entrar, si es competencia de la Cedronar justamente controlar el ingreso de estas drogas y cuál es la responsabilidad que le asigna. Pero en algún momento lo podemos hablar. Nosotros como periodistas a veces nos pasa que empezamos a contar una historia y tenemos que pegar un volantazo que nos deja por demás desconcertados. Estamos convencidos que lo que pasó en el Indoamericano tiene que ver con esto. Parecía todo cerrado, el trabajo del fiscal había sido, por lo menos eso creíamos, impecable. ¿Y qué fue lo que pasó? Por suerte lo tenemos acá al fiscal, a Sandro Abrales, para contarnos cómo cambió esta historia en 24 horas. Bueno, y además, Romina, tratándose de 2 sobreseimientos que se dictaron en esta causa contra casi medio centenar de policías que estaban acusados de una brutal represión aquel 7 de diciembre del año 2010, ocupado el Indoamericano, tomado ilegalmente, claro está, pero eso no justifica nada, por ocupas. Se arma un operativo que fue, la verdad, desastroso, termina con 2 personas asesinadas. Dentro de pocos meses vamos a estar en 4 años de investigación, no hay ningún acusado. La verdad, cómo se llega a esto. Sí, se entendía, Sergio, además que en la investigación surgía aparentemente el uso de postas de plomo en la represión derivada del desalojo de este parque indoamericano. Una acción aparentemente coordinada, además, entre la Policía Federal y la Metropolitana para llevar adelante este desalojo, pero también estos crímenes. Y lo increíble de todo esto es, de 41 procesamientos pasamos a la nada misma, fiscal Abrales. Así es. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Y bueno, ¿cómo explicamos esto para aquel que mira del otro lado de la pantalla? 4 años de investigación, postas de plomo en el medio. 2 personas muertas. 2 personas muertas, casi 50 policías que participaron del operativo, ningún acusado. Comparto el profundo fastidio que parece que te genera a vos esta resolución judicial, además está decírtelo. Lo llamativo de la resolución, que fue producto de una audiencia de casi 7 horas en la Cámara del Crimen, es que justamente da la razón a la Fiscalía y a las querellas respecto a la mecánica general del acontecimiento. Esto es, que los muertos, en primer lugar, son de la policía,
que son de un grupo de policía metropolitana específico, comandado por el comisario Ferrón, el DOEM, la División de Operaciones Especiales Metropolitanas. Y además no solamente hay muertos, sino que tenés también 5 personas heridas con postas de plomo, 2 de las cuales tienen proyectiles en sus propios cuerpos, así que aún los conservan, que por razones médicas no les pueden ser quitados porque les puede llegar a generar una lesión mayor. La Cámara sostiene que los cartuchos fueron adulterados, por este grupo, pero sin embargo decide que como no está establecido cuál de ellos habría adulterado, entiende esta maniobra de adulteración como algo individual, mientras que la Fiscalía lo entiende como algo colectivo, con la complicidad de los propios jefes, y por eso estableció las responsabilidades de los jefes en el ámbito penal también. La Cámara decide sobreseer a los jefes, decide dejar esto como una actuación meramente individual de este grupo y entiende la cuestión a modo singular, como diciendo esto fue un loquito, o 2 o no más, que adulteraron los cartuchos y que por eso pasó esto. Claro, cuando usted sospecha que hubo una acción coordinada, 2 personas muertas y además... Sin duda, porque aparte repite el patrón que se da en el indoamericano, en menor escala se repite en Sala Alberdi, a pesar de que es una investigación que a mí no me tocó, pude tener acceso a ella a través de mi colega fiscal respectivo, y ahí pude ver también que tenés, en ese caso, periodistas, y ahí ya no tenés ni toma, ni villas, ni personas que viven en asentamiento de emergencia, sino que tenés un desalojo producido en Corrientes y Paraná, con 2 policías que terminan, con 2 periodistas que terminan con perdigón de plomo en sus cuerpos, y que son contemporáneos con los disparos de Policía Metropolitana. Repite el grupo, se repite también este mismo grupo, a pesar de que no hay heridos, en principio, por lo que se pudo establecer en la investigación de postas de plomo en el Hospital Borda, pero la represión fue pública y transmitida en directo por televisión. Y además, también surge el desalojo producido en Parque Centenario, en Autopista Ilia, es decir, todos repiten una mecánica. Por eso llegamos a la consideración, y así lo expusimos en la audiencia, de que los policías, en definitiva, son personas fungibles. Los policías individualmente considerados. Esto es un actuar institucional que claramente quedó refrendado por una pésima dirección del operativo, por una serie de infracciones normativas que quedaron todas acreditadas. Había una orden del día específica que decía cómo se debía desalojar, que es la orden del día 184. Y, en definitiva, la Cámara duda de esta actuación institucional conjunta, dice que no estaba tan claro que el operativo fuera conjunto, que hubiera un comando único. Con ese argumento, más aquel otro referido a que no había manera de explicar cómo es que un jefe policial puede andar controlando a su propio subalterno, termina despegando a los jefes del operativo y dicta una falta de mérito que no es otra cosa que una suerte de limbo jurídico en el que quedan los 15 policías a los que materialmente les adjudica la muerte. Y además, no sé si usted coincide, pero me da la impresión de que ante la falta de castigo frente a la responsabilidad policial ante este hecho, hay un aval implícito que continúe la misma modalidad, el mismo accionar. Es que yo diría que todavía es peor, porque acá lo que estamos pidiendo es que se haga el juicio. Esta no era la audiencia de debate para llevar a cabo a ver si había una condena o una absolución, sino que lo que estamos pidiendo es llevar nuestra teoría, nuestro caso, que creemos que está suficientemente fundamentado, y así en parte lo reconoce la propia Cámara. Incluso hubo una presentación multimedia con la que acompañamos en esa audiencia y a la que adhirieron las querellas, que fue colgada en la página del Ministerio Público, está al acceso del público en general, donde mostramos con claridad cuál era la argumentación, cómo habíamos llegado después de 1 año y pico de investigación y de otro año y pico de indagatorias a las conclusiones a las que llegamos. Abreldes, perdón, ¿cómo hacemos, fuera de los tecnicismos del caso y que seguramente las argumentaciones de la Cámara han sido muy fundadas, pero fuera de esos tecnicismos, ¿cómo hacemos para no creer que en definitiva esto se trató del asesinato de 2 villeros y que por eso a nadie le importa demasiado? Esa selectividad del sistema penal existe y es sabido y alcanza con caminar los tribunales para darse cuenta qué tipo de público camina a tribunales, y ni le digo si usted se apersona en una unidad de detención, ¿no? O en un centro de detención. Me tocó en lo personal visitar la unidad 28, que es la que está abajo de la Corte Suprema de Justicia, junto con el titular de la Procubina, Abel Córdoba, y ahí pudimos ver las atrocidades, parecía una cárcel medieval. Y todo esto está dirigido claramente o victimizado por cierto tipo de segmento social. A mí, si el homicidio es en el Parque Indoamericano de un villero o si es en el Zoom del Parque, me da exactamente igual. No creo que esto haya inspirado a los camaristas en su resolución, francamente los conozco, son personas de bien, trabajan, creo que han resuelto equivocadamente, insisto, sin ponerme en juez del fallo porque soy el fiscal. Hago pública mi descenso, hago público mi disgusto porque francamente me fastidia la resolución, me parece que echa para atrás
todo un trabajo de muchísimo tiempo y que se construyó pieza por pieza y que se llegó a algo, que se llegó a una explicación de qué es lo que había pasado y se estaba pidiendo simplemente un juicio. Doctor, recién hablábamos fuera del aire y a tantos años de la causa uno por ahí se olvida, pasa desapercibido, y le preguntaba si había algún tipo de investigación en lo que apuntaría hacia las responsabilidades políticas que pudo haber en el operativo tanto de nacionales como de las fuerzas de la ciudad. Usted me decía que no hay una investigación en marcha. Y además recuerdo un episodio donde en lo que es la causa de las muertes del indoamericano, se le había preguntado al ministro Montenegro sobre si habían comprado postas de plomo las fuerzas metropolitanas, se le había dicho que no, pero cuando hacen un allanamiento, o casualidad, se encuentran con postas de plomo. ¿Esto lo podría explicar cómo fue así? Sí, esto también fue explicado en la audiencia y en la causa. Mientras las autoridades civiles decían que no se había comprado para esta policía, que es la Policía Metropolitana, y que vale recordar que este fue el operativo que fue su bautismo de fuego, ¿no? Había montado un escenario político muy importante, con ministros en el lugar, dando la conferencia, diciendo esto fue un éxito, y a los pocos minutos se empezó a saber que había muertos y heridos. Se dijo sí, públicamente se sostuvo esto, ¿no? Y esto lo expusimos en la audiencia con claridad. Mientras que en los medios el expediente mediático era construido diciendo nosotros no compramos balas de plomo, en el expediente se decía nosotros no suministramos balas de plomo a nuestro personal. En las inspecciones judiciales que llevamos a cabo encontramos esas balas de plomo. Y no solamente eso, quedó también demostrado que el operativo fue realmente anárquico, porque varios de los policías llevaban elementos propios, como por ejemplo bombas de humo, gases lacrimógenos. Cuando empezaron las indagatorias, los jefes policiales decían, no, nosotros no proveímos, no dejamos provisto a nuestro personal de gases lacrimógenos para ser usados ese día. Vimos las imágenes en cámara lenta, se las íbamos mostrando de a uno y se veía con claridad cómo por lo menos tiraban 2 bombas de humo, mientras que los testigos ya meses atrás habían dicho que se habían tirado gases lacrimógenos. Pero ya era una cuestión para los camaristas, evidentemente vocacional de los policías que iban con bombas de humo por su cuenta, que llevan sus propios elementos. Agregado para nosotros esto tenía un gran interés contextual, porque si usted lleva su propio elemento, que es una bomba de humo, puede llevar lo que se le dé la gana. Lleva su propio chaleco portador. Ellos se quejaban, los policías metropolitanos, cuando uno le preguntaba qué falencias habían tenido, era que no les había sido provisto los elementos de seguridad pertinentes. Entonces cada quien llevaba lo que quería. Aurelio, ¿qué vinculación tiene esto con los protocolos de actuación de la Policía Metropolitana? Recuerdo que en el episodio posterior, usted lo mencionaba hace un ratito, del desalojo en el Borda, se discutió mucho acerca de la falta de un protocolo de actuación, que no se supiera sobre este protocolo, a diferencia de la Policía Federal, que había dado a conocer poco tiempo antes de qué manera tenía que accionar frente a un desalojo. ¿La falta de este protocolo, de alguna manera, es un caldo de cultivo también para que se produzcan este tipo de excesos, o eso es algo habitual en estos procedimientos? Sí, yo no lo llamaría exceso, lo llamaría de otra manera directamente. En el caso nuestro son homicidios, y el homicidio no es un exceso, no es claramente una afectación de la vida de un ciudadano. Pero sin duda que la falta de un protocolo es la falta de un estándar de actuación. Y cuando usted carece de un estándar de actuación, eso quiere decir que usted actúa como le parece en la situación, según su propio criterio. Cuando usted tiene un estándar legal, cuando usted tiene un protocolo desarrollado, internalizado, dado a conocer, usted dice, este es el estándar que yo fijo como autoridad policial para mi actuación. Ese protocolo no existía. Cuando uno preguntaba en las indagatorias a los policías, a Ferrón y a toda su gente, ¿usted adecuó a su actuación conforme a qué parámetro? Al protocolo. ¿Qué protocolo? ¿Me dice el número? No. ¿Esto está impreso? No, es el protocolo. El protocolo era la nada misma, es decir, una palabra con un contenido vacío. ¿Qué es transmisión oral el protocolo? Aparentemente, pero en realidad un protocolo bien hecho es algo que usted puede acceder documentalmente y que usted lo explica en la escuela cuando se lo da a los policías, cuando lo forma, ¿no? Usted no larga a alguien a la calle con un arma y le dice, bueno, dispare cuando le parezca, no, le da una formación. Doctor, teniendo en cuenta lo que la acción coordinada, de que los mismos jueces dicen de que sí, hubo disparos de la Policía Metropolitana que provocaron 2 muertes ahí en el Indoamericano, ¿le cuesta avanzar a la justicia en este tipo de temas? ¿Hay algún tipo de encubrimiento, se le puede llamar? Porque parece ser que no hay voluntad para avanzar hacia un juicio oral y público y ahí determinar, bueno, quiénes fueron, si se puede, los responsables de estas 2 muertes al menos. Yo quiero pensar que esto es parte de una decisión equivocada. No veo una resistencia. Veo, sí, en muchos casos donde se disparan alarmas, luces de alerta, cuando uno toca ciertos focos de posible poder. En esto quiero pensar que es una parte de una valoración que yo no comparto. No me atrevo a hablar de un encubrimiento, ni mucho menos. No. En este caso, en lo personal, creo que es una decisión abiertamente equivocada, abiertamente desacertada, pero no más de eso. ¿La va a apelar? Voy a ir en casación, sí.
El fiscal Sandro Abraldes intervino originalmente en la causa por el desalojo del Indoamericano, derivó en el asesinato de Rosmarie Churapuña, Bernardo Salgueiro. Hubo un tercer crimen que se terminó siendo desvinculado de estos dos asesinatos y del que tampoco se supo nada en definitiva. Pasaron casi 4 años. Esta causa hoy está virtualmente en la nada. Si se llega a un juicio oral será sin acusados directamente, sin procesados, porque los 41 policías metropolitanos y de la federal que estaban señalados por su accionar supuestamente irregular, cometiendo estos 2 homicidios, hoy están con la falta de mérito sobreseídos. Vamos con Romina y con Omar. Y le agradecemos particularmente a Abraldes que haya venido. Sabemos que no le gusta mucho la televisión, que hizo una excepción, así que muchísimas gracias. La próxima lo entrevistaré yo. Vamos a ir a un corte y volvemos con otro de los grandes temas de la semana que tiene que ver con el jefe de gobierno porteño. Se descomprime su situación en la causa de escuchas. ¿Qué pasa con el resto? Está acá con nosotros en Inimputables el abogado de Jorge El Fino Palacios. Se conocía, creo que una de las noticias más esperadas en el ámbito de tribunales, la Sala 1 de la Cámara Federal, Freiler, Fara y Ballestero, alivianaban la situación del jefe de gobierno porteño, dándole de alguna manera la razón a Sebastián Casanelo, entendiendo que todavía no había elementos como para enviar a Mauricio Macri a juicio oral por la causa escuchas. A ver, esto, lo que nosotros nos preguntábamos a partir de conocer esto, no significa que está desprocesado, sino simplemente que siguen el criterio del juez de que todavía falta escuchar, entre otros, a la empresa norteamericana Ackerman. Pero lo que nos preguntábamos acá era qué pasa con la situación del resto de los procesados, que el juez Casanelo entendió y la Cámara había confirmado que sí tenían que ir a juicio oral y público, como el caso de Jorge El Fino Palacios, y por eso está acá con nosotros su abogado Diego Richards para contarnos primero cómo recibieron la noticia y segundo, si esto complica la situación de su defendido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo recibimos la noticia? La verdad que bien, porque la resolución de la Cámara Federal de algún modo pone en duda una cierta plataforma fáctica, por decirlo en términos llanos, los hechos sobre los cuales se basó toda esta investigación originariamente, pero particularmente con relación a las escuchas de Sergio Burstein y de Leonardo, porque la resolución dice que habría que ahondar en las verdaderas motivaciones que tuvieron estas escuchas, de algún modo desmintiendo las motivaciones que se vieron reflejadas en la resolución anterior por la cual se elevó la causa a juicio respecto de los demás. A ver, recordemos las motivaciones, por lo menos que vinculadas a estos dos personajes. La de Burstein tenía que ver justamente con su defendido, que en ese momento Burstein se oponía que asumiera al frente de la Policía Metropolitana. Había sido muy activo y muy vehemente en esta decisión, justamente por la participación que había tenido durante la investigación de la causa AMIA, y lo de Leonardo tenía que ver directamente con Mauricio Macri, con ser su cuñado, y con la relación que entendían que podía tener algún tipo de interés de tipo personal para saber, quién estaba al lado de su hermana. Claro, por eso, deslindando la situación de Leonardo, que hay una cuestión familiar ahí que a mí se me escapa, lo cierto es que con relación a Burstein, la hipótesis de la investigación era que mi defendido Palacios lo quería escuchar por las críticas que le había formulado con relación a la causa AMIA. En la medida en que esta resolución de la Cámara Federal dice que corresponde ahondar sobre las verdaderas motivaciones, desde mi punto de vista, deja sin sustento las motivaciones anteriores. Motivo por el cual yo entiendo que el Tribunal Oral que interviene, que es el Tribunal Oral Federal número 5, difícilmente pueda llevar adelante el debate en esta causa hasta tanto se culmine con esta parte de la investigación que quedó en cabeza del doctor Casanelo,
justamente avalado por esta resolución de la Cámara Federal. O sea, que usted entiende que esto alcanza también a su defendido, porque uno leía la resolución, entendía que estaban hablando de Mauricio Macri, que había que ahondar en las verdaderas razones, que podía o que, cuáles podían ser los intereses. ¿Usted entiende que esto también afecta a Palacio? Exactamente, positivamente, porque en la medida en que la Cámara Federal dice, entre otras cosas, habría que ahondar respecto de esta empresa de seguridad Ackerman, pareciera que esto se aleja definitivamente de la posición de mi defendido, que no tiene ninguna relación comprobada con esta empresa de seguridad. Richards, usted que está en la causa desde el comienzo, ¿qué cambió cuando Casanelo reemplazó a Ollarvide? Bueno, lo que sucedió particularmente cuando estaba Ollarvide fue que se cerró abruptamente la investigación. Después intervienen las partes, digamos, el Ministerio Público, las querellas y las defensas, que eso fue un trámite muy largo. Entonces el doctor Casanelo ya recibió el expediente de alguna forma cerrado. Esta resolución que adoptó y que fuera confirmada por la Cámara Federal me parece de una gran valentía como para poner un coto a todas las especulaciones que había dentro de ese expediente y maquinaciones tendientes a tratar de probar hechos que no estaban probados. Con lo cual, en aquella oportunidad, cuando resolvió Casanelo, yo dije, me parece muy bien como ha resuelto. Me hubiese gustado que el mismo rigor para analizar la prueba lo hubiese tenido respecto de Jorge Palacios y Chamorro, que también es mi defendido, en esa situación. Pero, bueno, se limitó a eso nada más. Ahora, usted habla de Ackerman y de esta empresa que en algún momento el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, admitió que había contratado para saber quién estaba al lado de su hija, que lamentablemente falleció hace un par de semanas. ¿Por qué usted entiende que la participación de Ackerman en la problemática familiar o la interna familiar de los Macri deslinda la responsabilidad de Palacio si la cuestión de Burstein iba por otro lado, no por la cuestión familiar de los Macri? Lo digo por el texto de la resolución de la Cámara Federal que dice, habría que ahondar definitivamente sobre las verdaderas motivaciones de las escuchas de Leonardo y de Burstein. Eso es lo que dice la resolución de la Cámara Federal, no es que lo diga yo. ¿Usted cómo ve que esto va a avanzar? ¿Directamente van a juicio o puede haber alguna cuestión en el medio? Me da la sensación que lo más prudente, lo estoy diciendo como una parte en el expediente, sería que concluyera la investigación de Casanelo en un sentido u otro, elevara la causa a juicio de Macri o lo sobreseyera, y recién después me parece que estaría en condiciones el Tribunal Oral de fijar un debate. O sea, usted entiende que hasta tanto no se resuelva la situación procesal de Mauricio Macri en uno u otro sentido, va a faltar, digamos, una pieza del rompecabezas que necesita el tribunal para efectivamente hacer el juicio oral. Exactamente, lo digo quizás no desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista de la realidad de los hechos. El resto, digo, no fue el único, el resto de los procesados que van a juicio oral fuera de Mauricio Macri, bueno, la Cámara en este sentido no se expide, pero en la anterior resolución hablaba de una relación que les permitía casi actuar como una pyme delictiva. Sí, y también los requerimientos tanto del Ministerio Público como de las querellas, pero eso fue muy cuestionado por las defensas por múltiples motivos, pero en particular respecto de Palacios y Chamorro, esta supuesta pyme existía antes de que Mauricio Macri fuera incluso candidato a jefe de gobierno, no antes de asumir, incluso antes de que fuera candidato. Con lo cual la vinculación que existía con Palacios y Chamorro, que son mis defendidos, es muy distante y lejana, pero nos llevaría, creo que, un programa entero.
lo vamos a volver a convocar. Le agradecemos muchísimo por haber venido. Como siempre, invitamos obviamente a los abogados también de Mauricio Macri. Decidieron por el momento no participar y siguen a la expectativa de la decisión que tome Casanelo. Richard, muchísimas gracias por haber estado acá en Inimputables, y nos preguntábamos cómo habían tomado una de las noticias del año, claramente, que tenía que ver con la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal de no elevar a juicio oral todavía a Mauricio Macri. Estamos en línea con Sergio Bursten, justamente uno de los hombres a partir de los cuales empieza esta investigación, y queríamos saber cuáles eran las primeras repercusiones a partir de que se conoce esta noticia. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, quería saber, bueno, cuál había sido su reacción y cómo había tomado la decisión de la sala de confirmar lo que venía diciendo el juez y no lo que había manifestado el fiscal en su apelación, de que Mauricio Macri por el momento no tiene los elementos suficientes como para ser juzgado en un juicio oral y público. Y realmente con mucha sorpresa y asombro, porque recuerdo que cuando la Cámara Federal número 1 confirma el procesamiento de Mauricio Macri, lo hace en forma contundente, fundado en la prueba obtenida por la instrucción llevada adelante por el juez Ollarvide y por el fiscal, y aportando por las querellas. Y realmente fue una sorpresa porque en su momento era contundente y con la suficiente entidad como para llegar a un juicio oral y público, que sería quien va a determinar el peso de la prueba colectada, no solamente contra Mauricio Macri, sino por Delfino Palacios y todos los otros imputados en la causa. Y hoy entendemos de que para algunos la instrucción está completa y es contundente. Por ejemplo, para Palacios, para Siloyan, para el juez de Misiones, para los policías de Misiones, para el ministro Narodowski, para todos los que están procesados, creo que son en 11 en total. Salvo para el jefe de gobierno, que esta Cámara Federal, la misma que dictaminó de que no hay pruebas suficientes hoy para llevarlo a juicio oral, lo involucró en una figura que no es ni más ni menos que la de partícipe necesario de una asociación ilícita a Mauricio Macri. Por eso digo, pienso, ahora se está ampliando la investigación y, por ejemplo, el juez Casanelo convocó al ministro de Seguridad, Montenegro, el cual, muy suelto de cuerpo, y realmente me causa gracia, cuando dijo, a Palacio lo nombré yo jefe de policía. Yo creo que ni un chico de 3 años se lo puede creer, porque si no me remito simplemente, históricamente, a todo lo declarado por el jefe de gobierno, Mauricio Macri, en donde él decía que lo había convocado, lo había nombrado, y que no solamente lo había nombrado él, sino que aparte con el asesoramiento y la recomendación de la Embajada del Estado de Israel y de la Embajada de Estados Unidos. Hoy de repente hay un defensor que dice, de Mauricio Macri, que es el juez Montenegro, que se hace cargo él del nombramiento. La pregunta es qué hacía, por ejemplo, Ciro James cuando retiró en alguna oportunidad los cassettes, donde estaban las escuchas que me estaban haciendo, qué hacía en el barrio Parque, que es donde vive Mauricio Macri, y tantas otras cosas que conformaron la posibilidad de poder procesarlo. Y vuelvo a repetir, que sea un tribunal oral y público el que considere si hay prueba suficiente, y si es suficiente que lo condene, y si no que lo deje absuelto de culpa y cargo, pero que en definitiva la sensación que tengo final es que esto más que un fallo jurídico es un fallo político. Hoy los jueces federales, en este caso y en otros que puedo dar ejemplos, en los cuales me siento involucrado, los fallos son netamente políticos y no jurídicos. Bursten, muchísimas gracias por su comunicación con Inimputables. No queríamos dejar de escucharlo y cerrar de alguna manera este escenario a partir de esta decisión que toma la sala, que vuelve ahora a poner la mirada en el juez Sebastián Casanelo a definir la situación del jefe de gobierno porteño. Muchísimas gracias por la comunicación. ¿Puedo decir una sola cosa, Romina? Sí. Fíjese usted, ¿qué va a hacer la Cámara Federal si Casanelo entiende de que no hay prueba suficiente? ¿A usted imagina un escenario en donde un jefe de gobierno estuvo procesado durante 4 años con la prueba colectada y que de repente la prueba colectada, esa que lo involucra en una asociación ilícita, carezca de valor suficiente para proseguir y llevarlo a juicio oral? Realmente es un carnaval, realmente es vergonzoso una Cámara Federal que haya dictaminado de la manera que dictaminó. Realmente me da vergüenza.
Burstein, muchísimas gracias por la comunicación una vez más. Y así, A usted, muchas gracias. y así estamos terminando este Inimputables de Ferias, que, insisto, tiene muy poco gusto a vacaciones. Mañana Vudú va a tribunales. Mañana 10:30 de la mañana, Amado Vudú en tribunales por un auto con papeles truchos. Y una semana en la que vamos a seguir trabajando, porque insisto, si elegimos esto, porque teníamos 15 días de feria, 30 días de vacaciones en enero, nos equivocamos y mucho. Vamos a volver a estar el martes que viene acá y, como solemos decir, solo nos resta mejorar hasta el martes que viene.